Bienvenido. Ponte cómodo porque esto apenas comienza. Las bendiciones de la flaquita. Siempre había escuchado hablar de ella. En mi barrio, la Santa Muerte no era solo una figura de devoción, era una presencia constante, una sombra que vigilaba cada esquina. Los más viejos hablaban de sus bendiciones con una mezcla de respeto y temor. Decían que la flaquita, como la llamaban con cariño, te ayudaba rápido, pero siempre a su manera. A mí, en lo personal, me costaba creerlo. No tenía esa fe ciega que muchos en mi vecindario parecían tener. Sin embargo, como suele pasar en la vida, la necesidad te empuja a hacer cosas que nunca pensaste que harías. Todo comenzó cuando me quedé sin nada. Sin trabajo, sin dinero y con una serie de malas decisiones que me habían dejado en el borde del abismo. Mi familia no podía ayudarme, de hecho, se alejaron cuando las cosas empezaron a ir mal. No los culpo, siempre he sido un tipo complicado, pero eso solo me hundió más. La desesperación empezó a crecer, como una sombra que te sigue a donde vayas, y no importa que tan rápido corras, siempre te alcanza. Una tarde, mientras caminaba por las calles sin rumbo, buscando algún tipo de solución, mis pasos me llevaron hacia un pequeño altar en una esquina del barrio. Lo había visto 1000 veces antes, pero nunca le había prestado atención. La imagen de la Santa Muerte, vestida de blanco, rodeada de flores marchitas, velas y ofrendas de todo tipo, me llamó la atención de una manera que no puedo explicar. Había algo en su presencia que me atrajo, algo que me hizo detenerme. Me acerqué al altar, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero algo dentro de mí me impulsaba a dar el siguiente paso. Me quedé parado frente a la figura, observando su rostro de calavera y su túnica blanca. No sentía miedo, al contrario, había una extraña paz en el aire, como si ella estuviera esperando por mí desde siempre. La flaquita te puede ayudar, dijo una voz detrás de mí. Me giré para ver a un hombre mayor, de aspecto sencillo, con un semblante serio pero amable. Lo conocía de vista, era uno de los vecinos que siempre andaba cerca del altar, limpiándolo y cuidando que las ofrendas estuvieran en su lugar. ¿Ayudarme?, pregunté, aunque ya sabía a qué se refería. El hombre asintió lentamente. Si tienes fe, ella te ayudará. Pero recuerda, siempre pide con respeto y no te olvides de cumplir lo que prometas. No sabía qué responder. Una parte de mí quería seguir caminando y olvidarme de todo, pero otra parte, esa que estaba desesperada y al borde del colapso, me empujaba a intentarlo. Le agradecí al hombre y me quedé solo frente al altar. No sabía qué hacer exactamente, pero imité lo que había visto a otros hacer antes. Encendí una vela y dejé unas monedas junto a las demás ofrendas. Luego, con la mirada fija en la figura de la Santa Muerte, cerré los ojos y murmuré mi petición. Pedí lo que cualquiera en mi situación pediría: estabilidad, trabajo, una oportunidad para salir del agujero en el que me encontraba. No pedí riquezas ni poder, solo lo necesario para sobrevivir y poder empezar de nuevo. Y, como el hombre me había dicho, hice una promesa. Le prometí que, si me ayudaba, nunca la olvidaría, que siempre le rendiría respeto y la honraría de la manera que pudiera. Cuando terminé, me sentí ridículo por unos segundos. ¿Realmente esperaba que algo cambiara por haber murmurado unas palabras frente a una estatua? Me fui de allí sin esperar demasiado, pero con una sensación extraña en el pecho, como si algo hubiera empezado a moverse, aunque yo no lo comprendiera del todo. Al día siguiente, recibí una llamada. Era de un viejo amigo con el que no hablaba desde hacía años. Me ofreció un trabajo temporal en su negocio, nada extraordinario, pero suficiente para mantenerme a flote por un tiempo. Acepté sin pensarlo 2 veces. No podía creer mi suerte, pero no le di demasiada importancia. Pensé que era solo una coincidencia, un golpe de suerte que llegó en el momento adecuado. Los días pasaron y las cosas comenzaron a mejorar poco a poco. El trabajo temporal se convirtió en algo más estable, y pronto empecé a recuperar el control de mi vida. Cada vez que pasaba cerca del altar de la Santa Muerte, la miraba de reojo, recordando la promesa que le había hecho, pero sin sentir la necesidad de volver a hablarle. En el fondo, me decía a mí mismo que todo había sido una casualidad, que las cosas simplemente habían mejorado por mi esfuerzo y mi perseverancia. Pero entonces, algo cambió. Una noche, mientras estaba en casa,
solo sentí una extraña presencia. No era algo que pudiera ver o escuchar, pero sabía que estaba allí. El aire en la habitación se volvió pesado, como si hubiera una energía densa flotando en el ambiente. Traté de ignorarlo al principio, pero la sensación no desaparecía. Era como si alguien me estuviera observando desde las sombras. Me levanté y caminé por la casa, buscando el origen de esa sensación. No encontré nada fuera de lugar, pero el sentimiento persistía. Volví a mi habitación, tratando de distraerme con cualquier cosa, pero entonces escuché un susurro. Mi nombre, pronunciado suavemente, como un eco que venía de lejos. Me congelé. Sabía que estaba solo en la casa, pero el susurro era real, lo había escuchado claramente. Me volví lentamente, mirando hacia la oscuridad del pasillo que conectaba mi habitación con el resto de la casa. No había nada, solo sombras. Debo estar imaginando cosas, me dije a mí mismo, tratando de convencerme, pero en lo profundo de mi ser, sabía que no era una simple imaginación. Había algo más. Algo que no podía ver, pero que sentía muy cerca. Los días siguientes fueron parecidos. La presencia seguía allí, invisible, pero constante. A veces sentía un leve frío en el aire, otras veces escuchaba susurros, pero siempre estaba presente, recordándome que no estaba solo. No podía evitar pensar en la Santa Muerte, en la promesa que le había hecho. ¿Era esto su forma de recordarme mi compromiso? ¿Había recibido sus bendiciones y ahora estaba reclamando lo que le debía? Decidí volver al altar. No podía ignorar más lo que estaba pasando. Compré unas flores frescas y una vela y me dirigí al pequeño altar en la esquina del barrio. Al llegar, sentí una extraña mezcla de alivio y temor. Me arrodillé frente a la imagen y encendí la vela. Colocando las flores junto a las demás ofrendas, cerré los ojos y hablé de nuevo, esta vez con más humildad. Gracias por tu ayuda, flaquita, murmuré. No he olvidado mi promesa. Aquí estoy, cumpliendo mi palabra. Me quedé un rato en silencio, esperando alguna señal, algún indicio de que había sido escuchado. Pero no pasó nada. Solo el sonido de la ciudad a lo lejos y el crujido de las velas ardiendo. Me levanté y me fui, sintiendo que había hecho lo correcto, aunque sin saber si eso cambiaría algo. Esa noche, la presencia volvió, pero esta vez no fue solo un susurro o una sensación. Sentí un frío helado recorrer mi cuerpo mientras dormía, como si una mano invisible me tocara. Me desperté de golpe, con el corazón latiendo rápido. No estaba solo en la habitación. Podía sentirla, allí, observándome desde las sombras. Has recibido las bendiciones, escuché, en un susurro más claro esta vez. Mi piel se erizó. No había nadie más en la casa, pero el susurro era real, tan real como el aire que respiraba. Sabía lo que quería. Mi santa me bendijo con mi negocio. Me llamo Carlos, nunca imaginé que poner un negocio de flores me cambiaría la vida de la manera en que lo hizo. Mi familia siempre ha sido de recursos modestos, y desde que era niño, aprendí que para salir adelante había que trabajar duro. Pasé años buscando algo que me permitiera mejorar mi situación, y un día, después de ver a tantos vendedores prosperar, me decidí, pondría un puesto de flores cerca del panteón. No era un lugar que inspirara esperanza, pero había algo en la tranquilidad del cementerio que me hacía sentir en paz, como si me acercara a una especie de verdad que nunca había entendido del todo. El negocio no fue fácil al principio. Alquilé un pequeño local a un costado del cementerio, apenas lo suficiente para empezar. No tenía mucho capital, pero fui comprando flores poco a poco, esperando que algún día la clientela comenzara a llegar. Vendía coronas y arreglos fúnebres, algo que, aunque parecía sencillo, no me estaba dando grandes ingresos. Pero algo me decía que debía seguir intentándolo. Un día, alguien me habló de la Santa Muerte. No era la primera vez que escuchaba sobre ella, pero nunca había prestado atención. Ella te puede ayudar, pero tienes que respetarla, me dijeron. No sé si fue la desesperación por querer que mi negocio despegara o algo más profundo, pero sentí un impulso de hacerle un pequeño altar en la tienda. Compré una figura de la Santa Muerte, una vela, y empecé a rezarle en las noches, pidiéndole que me ayudara a prosperar. No pedí grandes riquezas ni lujos, solo la oportunidad de salir adelante, de poder vivir dignamente con lo que tenía. Los primeros días no noté nada especial.
Limpiaba su altar cada mañana, le encendía una vela y le ponía un corrido suave en la pequeña radio que tenía en el puesto. A pesar de mis esfuerzos, las ventas seguían siendo escasas y comencé a cuestionar si había tomado la decisión correcta. Pero fue entonces, justo cuando estaba a punto de tirar la toalla, que algo extraño comenzó a suceder. Una mañana, al llegar al local, noté que algunas flores, que la noche anterior estaban marchitas, ahora se veían frescas y llenas de vida. No entendí cómo había sucedido. Después de todo, no las había regado, y el clima había sido sofocante los últimos días. Me acerqué al altar de la Santa Muerte, y por un instante, juraría que la vela que había dejado encendida aún ardía, a pesar de que ya habían pasado muchas horas desde que la prendí. No quise pensar mucho en ello. Solo lo atribuí a un golpe de suerte y seguí con mi rutina, pero las cosas no quedaron ahí. Conforme pasaban los días, empecé a notar que mi negocio mejoraba. La gente venía cada vez más, algunos incluso comentaban lo hermosas que eran las flores, mucho más frescas y brillantes que las que habían visto en otros lugares. Las coronas que armaba parecían cobrar vida de una manera que no podía explicar, como si mis manos, guiadas por algo más, dieran forma a creaciones perfectas. Cada vez que una venta era exitosa, me tomaba un momento para agradecer a la santa y de alguna manera sabía que ella me estaba escuchando. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar de forma más inquietante. Había días en los que sentía que no estaba solo en la tienda. No era un miedo tangible, sino una sensación de que alguien o algo siempre estaba allí, observándome. A veces, mientras ponía corridos para la santa, creía escuchar otros sonidos mezclados con la música, murmullos que no lograba identificar. Pero nunca vi nada extraño, al menos no al principio. Una noche, mientras cerraba el negocio, dejé la radio encendida como de costumbre, con un corrido que siempre le gustaba a la santa. Apagué las luces y me dirigí a la puerta, pero justo antes de salir, escuché claramente cómo mi nombre resonaba suavemente entre las notas de la canción. Me quedé paralizado. Era como si alguien estuviera susurrando mi nombre, muy cerca de mí, pero no había nadie más en la tienda. Me giré lentamente hacia el altar de la Santa Muerte. La vela que había encendido horas antes aún brillaba intensamente, pero la figura, que siempre había tenido una expresión calma y distante, ahora parecía estar mirándome directamente. Sus ojos, aunque eran meras hendiduras en la figura, parecían tener vida. Sentí una oleada de frío recorrerme la espalda, pero no me atreví a moverme. Quería salir corriendo, pero algo más fuerte me mantenía quieto, como si una parte de mí supiera que no debía dar la espalda. Me acerqué al altar, mi corazón latiendo con fuerza, y entonces la vela parpadeó. Fue como si alguien la hubiera soplado, pero no había viento ni ventilador cerca. En ese momento, lo supe, la Santa Muerte estaba allí, conmigo, y no solo en espíritu. Su presencia era palpable, casi física. No era miedo lo que sentía, sino una mezcla de respeto y asombro. Esa noche, volví a casa con la sensación de que algo más profundo había comenzado. Sabía que había establecido un lazo con la santa y que ese lazo era más fuerte de lo que había imaginado. Los días pasaron y mi negocio seguía prosperando. A pesar de los extraños sucesos, me acostumbré a ellos. La presencia de la santa se volvió una parte cotidiana de mi vida y siempre me aseguraba de mantener su altar limpio, de ponerle flores frescas y de encenderle la vela cada noche. Pero lo que no sabía era que ese poder tenía un costo. Una tarde, llegó al puesto un hombre que nunca había visto antes. Llevaba un traje oscuro y su rostro era pálido, casi cadavérico. Me pidió un arreglo floral, pero no uno común. Quería algo especial, dijo, algo que fuera digno de la Santa Muerte. Le pregunté qué quería exactamente y me dio detalles tan precisos que me sorprendió. Parecía conocer perfectamente mi negocio y mis habilidades, como si supiera cada paso que había dado desde que comencé. Hice lo que me pidió, y cuando le entregué el arreglo, me miró fijamente a los ojos y me dijo, «Ella te ha bendecido, pero nunca olvides que las bendiciones tienen un precio». Sus palabras resonaron en mi cabeza mucho después de que se fue. Esa noche, mientras limpiaba el altar, no pude evitar sentir una sensación de inquietud, como si algo estuviera a punto de cambiar. Los sucesos extraños continuaron. A veces, por la noche, las luces de la tienda parpadeaban sin razón aparente. Otras veces, escuchaba pasos fuera de la tienda, aunque cuando salía a ver, no había nadie. Y luego,
Una madrugada, mientras dormía en mi casa, desperté abruptamente. No sabía por qué, pero sentía que algo estaba mal. Me levanté y, sin saber muy bien qué hacía, me dirigí a la tienda. Cuando llegué, encontré la puerta entreabierta. Todo estaba en silencio, pero había una extraña sensación en el aire, como si alguien o algo hubiera estado allí. Me acerqué al altar de la Santa Muerte y noté que la vela estaba apagada. El frío en el ambiente era intenso, más de lo que debería ser para esa época del año. Y entonces, lo vi. Justo frente al altar, había una sombra, una figura alta y oscura que no podía ver del todo. No era una persona, pero tampoco era un simple reflejo. Era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Mis piernas se congelaron y, por primera vez en mucho tiempo, sentí verdadero pánico. Pero, de alguna manera, sabía que esa presencia no estaba allí para hacerme daño, sino para recordarme algo. La Santa Muerte me había dado su bendición, pero yo debía cumplir con mi parte del trato. Desde esa noche, mi relación con la Santa cambió. Ya no la veía solo como una figura que me protegía o ayudaba. Comprendí que había algo más profundo en su poder, algo que no podía ser tomado a la ligera. Su presencia era real y su influencia en mi vida iba más allá de lo que podía ver o entender. Hoy, sigo manteniendo mi altar limpio y ordenado, con flores frescas y una vela encendida. Agradezco cada día las bendiciones que he recibido, pero también soy consciente de que debo respetarlas siempre. La Santa Muerte no es una fuerza que se puede invocar sin consecuencias, y aunque me ha dado prosperidad y protección, sé que su poder es inmenso y debe ser tratado con el mayor de los respetos. Esta es mi historia, y aunque no todos entenderán lo que viví, sé que aquellos que han sentido su presencia sabrán de lo que hablo. La Santa Muerte es más que una figura, es una fuerza viva, que escucha, que actúa, y que, si lo permites, puede cambiar tu vida para siempre. Mi sueño americano y mi reina preciosa. El sueño americano siempre estuvo presente en mi mente. Desde que era un niño, crecí escuchando historias de familiares y amigos que se habían atrevido a cruzar la frontera. La promesa de una vida mejor, de trabajo bien remunerado y de oportunidades que en nuestro país simplemente no existían, me consumía con cada año que pasaba. En algún momento, supe que, si quería cambiar mi destino, tenía que ir tras ese sueño. Sin embargo, también sabía que el camino no era fácil. No había espacio para los débiles. Los que habían regresado, contaban historias de sufrimiento, de traiciones, de peligros mortales en el desierto y de noches sin fin cruzando tierras ajenas. Algunos no regresaron jamás. Durante años trabajé como jornalero en el campo, sembrando y cosechando bajo el sol ardiente. Ahorraba cada centavo que podía, pero parecía que nunca era suficiente para hacer el viaje. La vida se volvía cada vez más difícil y el sueño americano empezaba a parecer una fantasía imposible. Fue en ese momento cuando comencé a escuchar sobre la Santa Muerte. Había oído de ella muchas veces, como la mayoría en mi comunidad. Algunos decían que era milagrosa, que si le rezabas y le mostrabas respeto, ella te ayudaría. Otros hablaban con miedo, advirtiendo sobre el peligro de acercarse demasiado a la flaquita, que ella era poderosa, sí, pero también implacable. No tenía mucho que perder. Mi vida estaba estancada y la desesperación había comenzado a hundirse en mis huesos. Una noche, después de una jornada agotadora, decidí rezarle por primera vez. No sabía exactamente qué hacer, pero seguí los consejos que había escuchado. Encendí una vela, y con humildad, le hablé como si fuera una vieja amiga. Le pedí que me ayudara a cumplir el sueño que había tenido toda mi vida. Le pedí protección, fortaleza y que guiara mis pasos a través del desierto hacia una vida mejor. Durante las semanas que siguieron, la sensación de haber tomado la decisión correcta fue creciendo. No lo diría exactamente como un milagro inmediato, pero sentía que algo había cambiado. Mi vida diaria seguía siendo igual de dura, pero había una calma nueva en mi interior. Ya no tenía dudas, sabía que mi momento llegaría, y cuando llegara, estaría listo. Una noche, mientras dormía, tuve un sueño que aún puedo recordar con una claridad escalofriante. Estaba en medio del desierto, solo, bajo un cielo sin estrellas. El viento aullaba a mi alrededor, levantando polvo y haciendo que cada paso fuera una lucha.
De repente, apareció ante mí una figura oscura, vestida con una túnica larga y negra. Aunque no podía ver su rostro, sabía quién era. La flaquita estaba ahí, esperándome. Sin decir una palabra, extendió su mano hacia mí y en su otra mano sostenía una guadaña reluciente. Sentí un miedo profundo, pero al mismo tiempo una especie de consuelo extraño, como si todo estuviera bajo control. Me desperté sudando, pero sabía que ella me había dado una señal. A la mañana siguiente, el rumor se esparció por el pueblo. Un grupo de coyotes estaba organizando un cruce. No lo pensé dos veces. Junté mis ahorros, lo poco que tenía, y me dirigí al lugar acordado. Nos reuniríamos en un sitio apartado, donde nadie pudiera vernos salir. El grupo era grande, al menos 20 personas, todas con el mismo brillo en los ojos, la misma mezcla de miedo y esperanza. El cruce fue exactamente como lo habían descrito. El calor era abrasador y las noches en el desierto eran heladas. Caminábamos durante horas sin descanso, siempre atentos a cualquier ruido, siempre con el temor de ser capturados o de caer víctimas de los peligros naturales. Algunos del grupo no lo soportaron y se quedaron atrás. Otros fueron víctimas de los mismos coyotes, quienes, con tal de seguir adelante, no dudaban en abandonar a los más débiles. Una noche, mientras nos resguardábamos bajo unas rocas, esperando el momento adecuado para seguir adelante, sentí que algo me observaba. No era uno de mis compañeros, y tampoco era un animal. Era algo más. Me giré lentamente y vi, a lo lejos, una figura. Estaba de pie, inmóvil, mirándome desde la oscuridad. A pesar de la distancia, supe de inmediato quién era. La flaquita había venido a acompañarme. Pero esta vez, su presencia no me trajo consuelo. Sentí un frío profundo apoderarse de mí, como si la muerte misma me hubiera tocado. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su figura en mi mente, observándome desde la distancia, como si estuviera esperando algo. A la mañana siguiente, reanudamos la marcha, y aunque no mencioné nada a los demás, sabía que algo oscuro nos acechaba. El tercer día de nuestro cruce fue el más difícil. Nos habíamos quedado sin agua, y la tensión en el grupo era palpable. Algunos comenzaron a pelear entre ellos, desesperados por la falta de comida y la incertidumbre de si llegaríamos vivos al otro lado. Esa noche, cuando nos detuvimos a descansar, escuché murmullos en el aire. Al principio pensé que era el viento, pero luego lo escuché más claro. Alguien me estaba llamando por mi nombre. Me levanté, desconcertado, y caminé hacia donde parecía provenir la voz. Los demás dormían, agotados por la jornada. Al llegar a un pequeño claro en el desierto, vi nuevamente a la figura. Esta vez estaba más cerca, y pude ver su rostro, o lo que quedaba de él. Era un cráneo, blanco y brillante bajo la luz de la luna, con unos ojos oscuros que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Gracias, susurró la voz en mi mente, aunque sus labios no se movieron. No entendí lo que quería decir, pero en ese momento, supe que estaba en deuda. Había pedido su ayuda, y ella me la había dado, pero ahora yo debía algo a cambio. A partir de ese momento, los sucesos extraños se intensificaron. Durante el resto del cruce, cada vez que alguien caía enfermo o se rendía, sentía su presencia más cerca. Era como si ella estuviera esperando, siempre lista para tomar a quienes no podían seguir. Pero nunca me tocó a mí. A pesar del agotamiento, de la sed y del hambre, siempre sentí su protección. Sabía que estaba ahí, guiándome, asegurándose de que cumpliera mi promesa de llegar al otro lado. Finalmente, después de lo que parecieron semanas de sufrimiento, llegamos a la frontera. El grupo estaba diezmado, muchos habían quedado atrás, pero yo había logrado cruzar. Al poner un pie en suelo americano, sentí una mezcla de alivio y miedo. Sabía que había cumplido mi parte, pero también sabía que la flaquita no había terminado conmigo. Pasaron algunos años, y logré establecerme en el nuevo país. Conseguí trabajo y, poco a poco, fui construyendo la vida que tanto había soñado. Pero a pesar de todo lo bueno que me sucedía, nunca pude olvidar los encuentros que tuve con la Santa Muerte. Seguía rezándole, agradeciéndole por su ayuda, pero siempre con la sensación de que algo más me esperaba. Cada vez que encendía una vela en su altar, recordaba esos momentos en el desierto y el miedo volvía a invadirme. Una noche, mientras dormía en mi pequeño apartamento, la misma figura apareció en mis sueños. Esta vez,
no estaba en el desierto, sino en mi cuarto, de pie junto a mi cama. Me miró con esos ojos vacíos, y sin decir una palabra, supe lo que quería. Mi tiempo con ella no había terminado, y la deuda que tenía con la flaquita aún no había sido pagada. Desde entonces, su presencia nunca me ha dejado. Saludos desde Phoenix, Arizona. Las mañanitas a la Santa Muerte. El Día de Muertos siempre ha sido una fecha especial en mi familia, una tradición que celebramos con respeto y devoción desde que tengo memoria. Pero hace unos años, esa festividad cobró un nuevo significado para mí. Fue el día en que mi relación con la Santa Muerte cambió para siempre. Desde joven, había oído hablar de la Santa Muerte. En las calles del pueblo, en los mercados, en las esquinas llenas de altares improvisados, su figura siempre estaba presente. Algunas personas hablaban de ella con miedo, otras con devoción. Yo, por mi parte, la veía como una fuerza poderosa, una presencia constante que siempre estaba ahí, aunque no me atreviera a acercarme demasiado. Mi vida, sin embargo, no había sido fácil. Había perdido muchas cosas y la desesperación me llevó a buscar respuestas en lugares donde nunca imaginé. Fue en uno de esos momentos oscuros que me acerqué a la Santa Muerte por primera vez. Mi fe estaba quebrantada y sentía que no tenía más opciones. No fue una decisión que tomé a la ligera. Pasé noches enteras pensando en ello, en lo que significaría entregarle mis oraciones, mi devoción. Sabía que no era como cualquier otra figura religiosa. Con ella no había medias tintas. O estabas de su lado, o no estabas en absoluto. Así que, un día de muertos, tomé la decisión. Compré una figura pequeña de la Santita, la misma que había visto en muchos altares, con su túnica negra y su guadaña en mano. No sabía exactamente qué hacer, así que hice lo que siempre había hecho con otras ofrendas, le encendí velas, le puse flores y me senté frente a ella en silencio, esperando sentir algo, lo que fuera. Los días pasaron, y poco a poco empecé a notar pequeños cambios en mi vida. Mis problemas, aunque no desaparecían, se sentían más ligeros. Las preocupaciones que antes me ahogaban empezaban a desvanecerse, como si una mano invisible estuviera guiándome por un camino menos turbulento. Cada mañana, antes de salir de casa, me aseguraba de limpiar su altar, de cambiar las flores y de encender una vela. La relación que comenzaba a formar con la Santita no era algo que tomara a la ligera, pero todo cambió ese año, el 2 de noviembre. La mañana comenzó como cualquier otra. El aire tenía ese aroma fresco y dulce de los cempasúchiles que adornaban las calles, los altares y las casas. Como era costumbre, me levanté temprano para preparar todo. Sabía que tenía que honrar a mis muertos, pero también quería agradecerle a la Santa Muerte por las bendiciones que me había dado en los meses pasados. Encendí las velas, coloqué las ofrendas y me arrodillé frente a su altar. Sentí una calma profunda mientras le cantaba las mañanitas. Algo en el aire se sentía diferente, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. La llama de las velas parpadeaba suavemente, y aunque el viento no entraba por las ventanas, había una sensación de movimiento a mi alrededor. De repente, escuché un sonido. Al principio, creí que era mi imaginación. Un susurro, una especie de eco que reverberaba en las paredes de mi pequeña sala. Me detuve en seco, sin saber si debía continuar o no. El sonido volvió, esta vez más claro. Parecía venir de la figura misma. Me acerqué un poco más, tratando de entender lo que estaba sucediendo, pero justo cuando estuve a punto de tocar la base del altar, las velas se apagaron de golpe. El silencio que siguió fue abrumador. Sentí que el aire se hacía más pesado, que algo o alguien estaba en la habitación conmigo. Una presencia fría y oscura se instaló a mis espaldas, y por más que intentaba moverme o hablar, mi cuerpo no respondía. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y mi respiración se volvió entrecortada. Sabía que algo no estaba bien. De pronto, una risa suave, apenas audible, rompió el silencio. Era un sonido distante, pero lo suficientemente cercano como para helarme la sangre. Y entonces lo vi. La figura de la Santa Muerte, que hasta ese momento había sido una estatua inerte, comenzó a moverse. Su túnica negra ondeaba ligeramente, como si estuviera siendo levantada por un viento invisible. Los ojos de su calavera brillaban con una luz tenue, pero intensa, y su guadaña se levantó lentamente. Quise gritar, pero no pude.
Estaba paralizado por el miedo, incapaz de apartar la vista de lo que estaba sucediendo frente a mí. No había ninguna duda en mi mente, estaba presenciando algo sobrenatural. La figura de la Santa Muerte, la misma a la que le había rezado y ofrecido mis respetos, estaba viva. Gracias, escuché de nuevo, esta vez más clara, como si la voz viniera directamente de su boca. Gracias por tus ofrendas. Pero también debes recordar, todo tiene un precio. El miedo se convirtió en pánico. Sabía que había pedido su ayuda, que había dependido de ella en mis momentos más oscuros, pero no esperaba esto. ¿Qué precio? ¿Qué estaba a punto de suceder? La figura se acercó lentamente, su guadaña brillando a la luz tenue de la luna que entraba por la ventana. Cada paso que daba resonaba en mi cabeza, como si el eco de la muerte misma estuviera golpeando mis oídos. Mi mente corría, tratando de encontrar una explicación, alguna salida, pero no había ninguna. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, ya era de día. Estaba acostado en el suelo, frente al altar. Las velas seguían apagadas, pero las flores estaban marchitas, como si hubieran pasado semanas, no horas. Me levanté lentamente, con el cuerpo adolorido y la mente confusa. ¿Había sido un sueño? ¿Una pesadilla? Miré hacia la figura de la Santa Muerte. Estaba exactamente donde la había dejado, inerte y tranquila, como siempre. Pero algo dentro de mí sabía que no había sido una simple ilusión. Sabía que lo que había presenciado era real. Desde ese día, mi relación con la Santa Muerte cambió. Ya no era solo una figura a la que le rezaba por bendiciones. Sabía que, en cualquier momento, ella podría volver, reclamando lo que era suyo. Y aunque seguí honrándola, seguí encendiendo velas y poniéndole ofrendas, lo hacía con un miedo latente en el corazón, porque la Santita no olvida, y algún día me tocará pagar el precio. El altar de la Santa Muerte. Aquella noche en la carretera fue la primera vez que me di cuenta de lo frágil que es la vida. Nunca fui una persona supersticiosa. Las historias de la Santa Muerte, los altares en las rutas y los susurros de bendiciones nunca me habían impactado demasiado. Eran cosas que la gente decía, rezos que escuchaba de vez en cuando, pero nada que tomara en serio. Hasta esa noche. Hasta el momento en que, en medio de la nada, en una carretera oscura y vacía, sentí que algo más grande, algo que no podía ver, estaba ahí conmigo. Eran las 11 de la noche cuando salí del trabajo. Estaba cansado, pero aún tenía que manejar un par de horas hasta llegar a casa. Vivía en un pequeño pueblo al sur, y la carretera que debía tomar era famosa por sus curvas pronunciadas y tramos desiertos. Esa noche no había luna, y la oscuridad era más intensa de lo habitual. Conducía con las luces altas, pero sentía que la carretera se alargaba interminablemente ante mí, como si nunca fuera a llegar a ninguna parte. El aire dentro del auto era pesado. La única compañía era la música de la radio, que sonaba débilmente en el fondo, mezclada con el sonido del motor. Pero algo en mí no estaba bien. Era una sensación difícil de describir, como si el mismo silencio de la noche estuviera observándome, acechando detrás de cada curva. Recuerdo haber pasado por ese tramo de la carretera muchas veces antes y siempre me había sentido tranquilo. Pero esa noche, la soledad del camino parecía más profunda. Mis manos estaban tensas sobre el volante y por más que intentaba relajarme, no podía evitar sentir que algo estaba mal. No sabía qué, pero algo. El primer signo de que algo fuera de lo normal estaba ocurriendo fue cuando pasé por uno de los altares que hay a la orilla de la carretera. Había escuchado rumores de que muchos conductores dejaban ofrendas en esos altares para pedirle a la Santa Muerte protección durante sus viajes. Nunca le había prestado atención antes, pero esa noche, por alguna razón, me fijé en uno de ellos. El altar era pequeño, apenas visible en la oscuridad, iluminado solo por las velas que alguien había dejado encendidas. La imagen de la Santa Muerte estaba envuelta en una túnica negra, su guadaña descansando en sus huesudas manos. A su alrededor había flores marchitas, botellas de licor y cigarrillos, todos ofrendas que algún viajero había dejado en su paso. Lo que me sorprendió fue que, al pasar junto a él, las velas parecieron titilar, como si una ráfaga de viento hubiera pasado justo en ese momento, pero no había viento. Seguí conduciendo, tratando de sacudirme la incomodidad que había comenzado a instalarse en mi pecho.
Sin embargo, cuanto más avanzaba, más sentía que algo me seguía. Era una sensación absurda, lo sé, pero no podía deshacerme de la idea de que no estaba solo. El camino estaba completamente vacío, ni un solo auto en kilómetros, pero algo estaba ahí, siguiéndome de cerca. Aceleré. Mi corazón latía con fuerza en el pecho, y mis ojos no paraban de mirar los espejos retrovisores, esperando ver algo que nunca aparecía. Pero la sensación no desaparecía. De hecho, se intensificaba con cada kilómetro que recorría. Era como si una sombra invisible estuviera corriendo a mi lado, manteniéndose a la par de mi coche, aunque no pudiera verla. Fue entonces cuando vi algo por el rabillo del ojo. Al principio, pensé que era solo una sombra, un truco de la luz de mis faros rebotando en las rocas al lado del camino. Pero no era una sombra. Había algo en la carretera, más adelante, algo que se movía lentamente en mi dirección. Reduje la velocidad, pensando que tal vez era algún animal o una persona varada en medio de la nada. Mientras me acercaba, pude distinguirlo mejor. Era una figura humana, pero había algo extraño en la forma en que se movía. No caminaba, sino que parecía flotar, deslizándose suavemente por el pavimento. Mi mente trataba de racionalizar lo que veía. Debe ser alguien que necesita ayuda, pensé. Pero conforme me acercaba, esa explicación se desvanecía. La figura estaba envuelta en una túnica oscura y su rostro no había rostro. Era una calavera, blanca y brillante bajo la tenue luz de mis faros. Era la Santa Muerte. En ese instante, mi corazón se detuvo. No podía ser real. ¿Cómo podía estar viendo lo que estaba viendo? Aceleré, intentando pasar de largo, esperando que fuera solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero cuando pasé junto a ella, todo el coche se sacudió, como si algo pesado hubiera golpeado el techo. Un frío intenso llenó el interior del auto, tan frío que me costaba respirar. Sentí que el miedo me consumía por completo. No había forma de escapar de lo que estaba sucediendo. Conduje lo más rápido que pude, pero el aire seguía siendo denso y la sensación de que algo me estaba siguiendo era cada vez más palpable. Finalmente, vi un destello de luz en la distancia. Era otro altar. Las velas brillaban con fuerza y la figura de la Santa Muerte estaba allí, esperando. No tenía elección. Mi instinto me empujaba a detenerme, a ofrecer algo, cualquier cosa, para apaciguar a la entidad que sentía respirando en mi nuca. Frené en seco, el coche derrapando ligeramente en el asfalto. Bajé temblando, con las piernas tan débiles que apenas me sostenían. Caminé hasta el altar, mis manos temblorosas buscando algo en mis bolsillos. No tenía mucho conmigo, solo un par de billetes arrugados y un encendedor. Coloqué los billetes al pie de la estatua y encendí el encendedor, prendiendo una vela nueva que estaba allí, apagada. En ese momento, el frío se desvaneció. El aire a mi alrededor se aclaró y por primera vez en toda la noche sentí que podía respirar con normalidad. Miré la estatua, su calavera brillando bajo la luz de las velas y susurré un agradecimiento. No sabía si había sido una alucinación, una pesadilla o algo más, pero sabía que algo me había salvado esa noche. La Santa Muerte me había dejado vivir, pero con una advertencia clara: debía respetarla, debía seguir agradeciendo. Subí al coche y seguí conduciendo, con el corazón aún latiendo con fuerza en mi pecho. El resto del camino fue tranquilo, sin sombras acechantes, sin presencias invisibles. Pero sabía que nunca olvidaría lo que había visto esa noche. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, detengo el coche y le dejo una ofrenda. No importa cuán cansado esté, no importa si llevo prisa. Siempre me detengo, siempre agradezco, porque sé que en cualquier momento, la Santa Muerte puede volver a cruzarse en mi camino. Y cuando lo haga, quiero estar preparado. El Torsal Milagroso. Me llamo Juan, y nunca pensé que algo tan simple como una figura, un pequeño torsal de mi santita, podría cambiar mi vida para siempre. Al principio,
su presencia era solo un consuelo silencioso, una guía en los días más oscuros, pero nunca imaginé lo poderosa que sería su intervención, especialmente cuando me enfrenté al horror de perderla. Lo que sucedió después todavía me pone la piel de gallina, y ahora, cada vez que cuento esta historia, siento que revivo esos días aterradores. Todo comenzó una tarde común, una de esas en las que el calor te sofoca y el aire se siente denso. El pequeño altar que tenía en mi casa siempre había estado impecable, dedicado a ella, la Santa Muerte. La Flaquita, como muchos la llamamos con cariño. Mi devoción hacia ella no era un secreto, y siempre me aseguraba de tener su altar limpio, con velas encendidas y flores frescas. El torsal, una figura pequeña de unos 30 centímetros, era lo más importante para mí. Había sido un regalo de alguien muy especial, alguien que ya no estaba conmigo, y lo consideraba una conexión directa con la Santita. Esa tarde había salido a hacer algunos mandados, como de costumbre. Mi rutina diaria no era nada fuera de lo normal, trabajo, casa y mis rezos a la Flaquita. Pero cuando regresé a casa, sentí de inmediato que algo no estaba bien. La puerta de mi casa estaba entreabierta, algo raro considerando que siempre soy muy cuidadoso con la seguridad. Entré lentamente, con el corazón acelerado, y cuando llegué al salón donde tenía mi altar, el horror me golpeó como una bofetada. El torsal de la Santa Muerte había desaparecido. No podía entenderlo. Todo lo demás estaba en su lugar, las velas, las flores, las ofrendas. Pero su figura, la más importante para mí, había sido robada. Sentí una mezcla de rabia y miedo. ¿Quién se atrevería a tomar algo tan sagrado para mí? Empecé a dar vueltas por la casa, buscando alguna señal de un intruso, pero no había nada. Todo estaba en su lugar, excepto por ella. Fue en ese momento cuando lo sentí por primera vez, una presencia. Algo intangible, pero que me envolvía en un aire pesado. Como si algo o alguien me estuviera observando desde las sombras. Decidí no llamar a la policía. Algo dentro de mí me decía que este no era un simple robo. Sabía que la Santa Muerte no dejaría que algo así sucediera sin intervenir de alguna manera, y aunque no podía explicarlo, sentía que ella me ayudaría a recuperarlo. Pero esa noche, cuando me fui a la cama, las cosas se pusieron mucho más extrañas. Recuerdo haberme acostado con una sensación de inquietud. La casa estaba más silenciosa de lo normal, el aire era denso, casi sofocante. Me costaba respirar, pero eventualmente el cansancio me venció y me quedé dormido. Fue entonces cuando tuve el primer sueño. No era un sueño común, de esos que olvidas cuando despiertas. No, este sueño era tan vívido, tan real, que parecía más una visión. Me vi a mí mismo caminando por una carretera desierta, con la luna llena brillando en lo alto. A lo lejos, entre las sombras, vi una figura familiar, era mi torsal, pero estaba roto, caído al pie de un árbol seco. Me acerqué lentamente, y cuando estiré la mano para recogerlo, algo frío rozó mi piel. Miré hacia arriba y vi a la Flaquita, imponente, mirándome con sus ojos vacíos, pero llenos de significado. En sus manos sostenía una guadaña, y a sus pies, una figura humana yacía inmóvil, como si acabara de caer en un sueño eterno. Desperté sobresaltado, con el corazón latiendo a 1000 por hora. El sueño me dejó una sensación inquietante, pero también me dio una pista. Sabía que tenía que seguir esa carretera, buscar ese árbol, aunque no tenía idea de dónde estaba. Pero algo me empujaba a hacerlo, una voz en el fondo de mi mente me decía que ese era el camino para recuperar lo que me habían arrebatado. A la mañana siguiente, decidí seguir mis instintos. Subí al coche y conduje por las afueras de la ciudad, sin un destino claro. Solo me dejaba llevar por la sensación de que la Flaquita me estaba guiando. Conduje durante horas, pero no sentía cansancio. Al contrario, había algo en mí que me empujaba a seguir. Finalmente, llegué a un lugar que me resultó extrañamente familiar, una carretera solitaria, rodeada de árboles secos. Era el lugar de mi sueño. Bajé del coche y empecé a caminar. El viento soplaba con fuerza, pero no había otro sonido. No se escuchaban animales, ni siquiera el crujido de las ramas bajo mis pies. Todo estaba inmóvil, como si el mundo entero se hubiera detenido. Y entonces lo vi, el árbol del sueño. Ahí, justo a sus pies, había algo enterrado bajo una capa fina de hojas y tierra. Empecé a escarbar con las manos, mi corazón latiendo con fuerza. Lo que encontré fue aterrador.
No solo estaba el torsal de mi santita, roto en varias partes, sino que también había algo más. Bajo él, envuelta en un trozo de tela negra, había una figura humana, pero no era un cuerpo real. Era una especie de muñeco, como esos que usan en rituales. Su rostro estaba cubierto con una máscara, y en su pecho había una cruz invertida. No sabía qué pensar. Todo aquello parecía sacado de una película de terror, pero estaba allí, frente a mí, en la vida real. Sabía que no debía tocar nada, pero el torsal, eso era diferente. Era mío, y debía recuperarlo. Lo levanté con cuidado, y en cuanto lo tuve en mis manos, el viento se detuvo. El silencio que siguió fue ensordecedor, pero algo en mí sabía que la flaquita estaba allí, observando. Volví a casa con el torsal en brazos, y aunque estaba roto, sabía que debía restaurarlo. Lo coloqué en su altar, encendí velas nuevas, y recé como nunca antes lo había hecho. Esa noche, el aire en mi casa cambió. Ya no era pesado ni denso. Se sentía ligero, como si una carga hubiera sido levantada de mis hombros, pero no todo había terminado. A partir de esa noche, comenzaron los ruidos. Al principio, eran suaves, como susurros en el viento. Pero cada vez se volvían más claros. Una noche, mientras estaba en la cocina, escuché mi nombre. No era una voz amigable, era fría y distante. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Sin embargo, el aire en la casa se había vuelto helado, y sentí que algo, una presencia oscura, estaba allí conmigo. Los días siguientes fueron una prueba de fe. Cada vez que entraba en la sala donde estaba el altar, sentía una energía distinta. No era negativa, pero tampoco era completamente benigna. Era como si la flaquita estuviera esperando algo de mí, como si me hubiera ayudado a recuperar el torsal, pero ahora exigía algo a cambio. No sabía qué era, pero lo sentía en cada rincón de mi casa. Pasaron semanas antes de que los ruidos cesaran, y fue entonces cuando entendí lo que había sucedido. La Santa Muerte me había protegido, me había ayudado a recuperar lo que me pertenecía, pero también me había mostrado que la devoción hacia ella no era algo que se tomara a la ligera. Desde ese día, mi respeto y temor hacia ella creció. Sabía que no estaba solo, que ella me cuidaba, pero también que siempre debía mantener su altar en orden, porque la flaquita no perdona ni olvida. Ahora, cada vez que paso frente a su figura, siento su mirada vacía sobre mí, recordándome el poder que tiene y la protección que me ha dado. El esplendor bajo el puente. Hola, me llamo Pedro y vivo en la ciudad de Tijuana. No sé si alguna vez te has sentido completamente perdido, como si todo lo que conoces y valoras hubiera desaparecido de un día para otro. Ese sentimiento de hundimiento profundo, de no pertenecer a ningún lugar, fue lo que me marcó durante años. Yo era alguien con una vida normal. Tenía una casa, un trabajo, una esposa. Pero, de repente, todo cambió. Mi esposa me dejó. Así, sin más. No hubo peleas monumentales ni razones claras que pudiera entender. Simplemente, un día ya no estaba. Su partida fue como una bomba que destrozó todo lo que creía seguro en mi vida. Y, lentamente, me fui perdiendo a mí mismo. Las primeras semanas después de su partida fueron confusas, caóticas. Me aferré a la idea de que volvería, de que era solo una fase pasajera. Pero no fue así. No volvió, y poco a poco, mi vida se fue desmoronando. El trabajo dejó de importarme, los amigos se alejaron, y antes de darme cuenta, me encontré en la calle, viviendo bajo un puente. Aquel puente se convirtió en mi hogar durante 14 largos años. No era un lugar para vivir, pero era lo único que me quedaba. El frío, la lluvia, el hambre, esas eran mis constantes compañías. Me volví invisible para el mundo. La gente pasaba, los autos rugían por encima de mí, pero nadie me veía realmente. Solo era una sombra entre las grietas de la ciudad. La desesperanza se había sentado en mi corazón como una losa pesada, y cada día que pasaba me hundía más en la miseria. Había escuchado hablar de la Santa Muerte antes, claro. ¿Quién no ha oído de la flaca, la niña blanca, en los rincones más oscuros de las calles? No soy un hombre supersticioso, pero en el fondo, todos tenemos nuestros miedos, nuestras creencias, incluso cuando creemos no creer en nada. Sin embargo, jamás imaginé que ella vendría a mí. Fue
Fue una noche especialmente fría. El invierno había golpeado fuerte ese año y los vientos cortaban como cuchillas. No tenía mucho más que mi vieja cobija para protegerme del frío, pero ya estaba acostumbrado. Esa noche me encontraba acurrucado bajo el puente, tratando de dormir. Los ruidos de la ciudad eran lejanos, amortiguados por el eco del concreto, pero de alguna manera, esa noche el silencio fue diferente. Pesado, profundo, casi tangible. No sé qué hora era, pero recuerdo que abrí los ojos de repente, como si algo me hubiera despertado. El aire estaba quieto y todo parecía detenido. Entonces, la vi. A pocos metros de donde estaba, entre las sombras, una figura se materializó. Era alta, delgada, vestida con una túnica negra que parecía flotar en la oscuridad. No podía ver su rostro, pero sabía quién era. Lo supe de inmediato. Era la Santa Muerte. Mi corazón latía con fuerza, pero no me atreví a moverme. Ella no dijo nada. No hizo ningún gesto. Solo estaba ahí, observándome. Había algo en su presencia que no era ni amenazante ni tranquilizador. Era neutral. Como si simplemente estuviera ahí para cumplir con algo que estaba predestinado. Recuerdo que, sin pensar, me levanté lentamente. No era como si ella me hubiera dado una orden, pero de alguna manera supe lo que tenía que hacer. La seguí. Caminé tras ella, mis pasos resonando en el silencio. No sé cuánto tiempo caminamos, pero el paisaje a mi alrededor parecía irse transformando poco a poco. La ciudad, con sus luces y ruidos, comenzó a desvanecerse y lo que antes era familiar se volvió extraño, casi onírico. Eventualmente, llegamos a un lugar que nunca había visto antes. Era un albergue. Uno de esos que a veces mencionan en las noticias, donde ayudan a los indigentes. El lugar estaba iluminado, cálido. Sentí el aire tibio en mi piel antes de siquiera entrar. Me detuve en la puerta, mirando hacia atrás, buscando a la figura de la Santa Muerte, pero ya no estaba. Había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Sin pensarlo dos veces, entré al albergue. Me recibieron con una sonrisa, algo que no había visto en años. No preguntaron nada, solo me ofrecieron comida, una cama y, por primera vez en mucho tiempo, algo de dignidad. No podía creer lo que estaba sucediendo. Era como si un velo de oscuridad se hubiera levantado de mi vida. Me quedé en ese lugar durante semanas, recibiendo la ayuda que necesitaba. Cada noche me acostaba con la imagen de la Santa Muerte en mi mente, agradecido por lo que me había mostrado. Con el tiempo, comencé a recuperar mi vida. Conseguí trabajo, primero en el mismo albergue, ayudando a otros como yo, y luego en otros lugares. Lentamente, empecé a reconstruir lo que había perdido. Pero nunca olvidé lo que me había guiado hasta allí. Desde ese día, mi devoción hacia la Santa Muerte creció, y cada vez que me encuentro ante una encrucijada, siento que ella está ahí, observándome, guiándome en silencio. No fue un camino fácil. Hubo momentos en los que volví a caer, en los que pensé que no lograría salir del pozo en el que había estado durante tantos años. Pero cada vez que me sentía al borde de la desesperación, recordaba esa noche bajo el puente, cuando la flaquita apareció ante mí. Sabía que, de alguna manera, ella me había dado una segunda oportunidad y no podía desperdiciarla. Ahora, soy una persona diferente. Tengo un trabajo estable, un techo sobre mi cabeza, y aunque la vida no es perfecta, cada día es un recordatorio de la bendición que recibí. Y siempre, en mi casa, hay un pequeño altar dedicado a ella. A la Santa Muerte. La que me sacó de la oscuridad, la que me guió cuando no había más caminos. Algunas personas no entienden mi devoción hacia ella. Dicen que es peligrosa, que su culto está asociado a cosas malas. Pero yo sé la verdad. Para mí, no fue una figura de temor, sino de salvación. Me dio lo que necesitaba cuando más lo necesitaba, y por eso, siempre le estaré agradecido. Cada vez que paso cerca de un puente, o de esos lugares donde solía vagar, recuerdo esos días oscuros. A veces me detengo y dejo una ofrenda en su honor, una flor, una vela. Y en esos momentos, siento su presencia, no como una sombra amenazante, sino como una fuerza silenciosa que me acompaña, asegurándose de que nunca vuelva a perderme. Porque sé que, aunque los años pasen y mi vida cambie, siempre estará ahí, observando, esperando.
La Santa Muerte no olvida a quienes confían en ella, y yo nunca olvidaré lo que hizo por mí. El amor prohibido. Todo comenzó con el vacío, una soledad tan espesa que sentía como si me tragara poco a poco. Mi vida transcurría en la rutina, los días pasaban como un largo desfile de horas idénticas, donde la falta de compañía se hacía cada vez más insoportable. Había tenido relaciones antes, claro, pero ninguna que realmente llenara ese hueco profundo que llevaba cargando desde que era niño. No sé cuándo exactamente fue que la idea empezó a instalarse en mi cabeza, pero de alguna forma comencé a pensar que quizás lo que necesitaba no era buscar más, sino pedir ayuda en otro lugar. Un lugar más oscuro. Había oído muchas historias de la Santa Muerte, de lo que ella podía hacer por aquellos que se le acercaban con fe. Algunos decían que traía muerte y desgracia, pero otros, aquellos que habían aprendido a confiar en ella, aseguraban que sus bendiciones eran poderosas. Si tenías el coraje de pedirle algo y pagar el precio, ella te lo concedía. Me aferré a esa idea, como si fuera mi única salvación. No fue difícil encontrar a alguien que me guiara en el proceso. En las sombras de la ciudad, en los mercados y las plazas, siempre hay quienes saben sobre el culto a la Santa Muerte. Pregunté discretamente hasta que una noche, mientras caminaba por una zona de la ciudad que preferiría no recordar, encontré a una mujer mayor, con la piel curtida por el sol y los ojos llenos de una sabiduría antigua. Ella me llevó a un pequeño altar escondido entre callejones, donde se erguía la figura de la Santa Muerte, alta y majestuosa, vestida de blanco y sosteniendo su guadaña. Me explicó que para hacer un pacto con ella debía ofrecer algo a cambio. No era una transacción sencilla, pero mi deseo era tan fuerte que ni siquiera dudé. Preparé una ofrenda, velas, incienso y una fotografía mía, junto con una petición escrita a mano. No recuerdo las palabras exactas, pero pedí lo que mi corazón ansiaba, una pareja que llenara mi vida, alguien con quien compartir mi soledad. Encendí las velas frente a su imagen, recité las oraciones que la mujer me había enseñado, y sentí una extraña calma descender sobre mí, como si la misma muerte estuviera observándome desde algún rincón oscuro de ese pequeño cuarto. Dejé la ofrenda en el altar, con la promesa de regresar y agradecerle si cumplía con lo que le había pedido. Los días que siguieron fueron inquietantes. Había algo en el aire, una sensación de que algo había cambiado. Ya no me sentía solo de la misma manera, era como si alguien, o algo, estuviera siempre a mi lado, observando, acompañándome. Al principio, lo tomé como un buen augurio, pensando que quizás la Santa Muerte había escuchado mi plegaria y estaba preparando el terreno para mi petición. Y entonces, apareció ella. No fue una aparición súbita, sino que se fue dando de forma tan natural que al principio no noté la conexión. La conocí en una tienda de flores, de todas las cosas. Estaba comprando algunas para llevar a casa cuando nuestras miradas se cruzaron. Había algo en su mirada, algo profundo y magnético, que me hizo sentir que había encontrado a la persona que tanto había anhelado. Todo en ella parecía encajar, su forma de hablar, su risa suave, la manera en que se movía. En cuestión de semanas, estábamos juntos y mi vida se transformó por completo. Sentí que, por fin, había encontrado lo que había estado buscando durante tanto tiempo. Estábamos inseparables. Ella llenaba cada rincón de mi vida con una energía extraña pero embriagadora. Había algo en ella que no podía explicar, como si su presencia fuera más intensa de lo que debería ser. Pero no me importaba, mi soledad había desaparecido, y eso era todo lo que me importaba. Sin embargo, con el paso del tiempo, las cosas empezaron a cambiar. No de manera drástica, pero pequeños detalles comenzaron a inquietarme. A veces, la miraba a los ojos y veía algo que no podía identificar. Algo oscuro. Era como si, por un breve instante, no fuera ella quien me devolvía la mirada, sino otra cosa. Algo más profundo y más antiguo. Las noches eran las peores. Comenzaba a despertar en medio de la madrugada, sintiendo una presencia en mi habitación, aunque siempre la encontraba a mi lado, durmiendo plácidamente. A veces me despertaba sintiendo su mirada fija en mí, pero cuando abría los ojos, su rostro estaba tranquilo, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, esa sensación de ser observado nunca me abandonaba. Fue una noche en particular cuando las cosas se salieron de control. Me desperté una vez más, pero esta vez no estaba sola.
Ella estaba de pie al pie de la cama, observándome. Sus ojos eran diferentes, más oscuros, más vacíos. Sentí un frío intenso recorrerme la espalda. Quise hablar, preguntarle qué estaba haciendo, pero no pude. Era como si una fuerza invisible me hubiera sellado los labios. Se acercó lentamente, sus movimientos suaves pero siniestros. Se inclinó sobre mí, su rostro a centímetros del mío, y me susurró algo que no entendí. Su aliento era frío, helado, y el miedo me paralizó por completo. Algo no estaba bien. Lo sabía. Esto no era normal, no era natural. Era como si la persona que había conocido y amado hubiera sido reemplazada por otra cosa. De repente, se apartó de mí y salió de la habitación sin decir una palabra. Mi cuerpo estaba temblando, pero finalmente pude moverme. Me levanté y la seguí por la casa, pero no estaba en ninguna parte. Revisé cada rincón, llamándola, pero la casa estaba vacía. Sentí un nudo en el estómago, una sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Cuando volví a la habitación, allí estaba. No ella, sino la figura de la Santa Muerte, justo en el lugar donde había estado el altar. Su presencia era abrumadora, su túnica blanca brillando en la penumbra. No dijo nada, pero lo entendí todo en ese momento. Este era el precio que tenía que pagar. Ella me había concedido mi deseo, pero a cambio, había tomado algo de mí. Algo mucho más profundo de lo que había imaginado. Mi relación con ella no era lo que parecía. No era amor. No era compañerismo. Era un pacto. Un pacto oscuro que había sellado con la Santa Muerte y ahora debía enfrentar las consecuencias. Desde esa noche, mi vida cambió de nuevo. Ella no volvió, pero su presencia nunca me abandonó. Cada vez que me miro al espejo, siento que algo en mí ha cambiado. No soy el mismo de antes, y nunca lo seré. He pagado el precio por mi deseo, y ahora vivo con la certeza de que la Santa Muerte siempre estará vigilándome, esperando a que le pague lo que le debo. Y cuando llegue el momento, no tendré escapatoria. Porque un pacto con la muerte no es algo que se rompa tan fácilmente. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno sin más. Gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.